Bien, pues buenas tardes a los que venís en directo aquí y buenos, no sé, días, supongo, a las personas que están en el otro lado del mar, del océano, que están siguiendo hoy la conferencia de un modo, espero que bien, por primera vez en Internet. Y hasta ahora hemos tenido un poco de problemas aún con las conexiones, pero vamos a empezar ya y, bueno, va a ser un poco larga, os lo advierto, porque va a ser más o menos lo que veis en esta primera imagen de actualidad y profecía, con un resumen en estas tres fotos. Es el contenido de lo que va a tratar y aún algo más. Esta foto, esta instantánea, ya nos habla claramente de Benedicto XVI, que hoy precisamente está de viaje en Croacia. Vamos a tratar algo sobre este viaje y lo que ha ido a hacer allí, precisamente. Y también vamos a tratar los aspectos de actualidad absoluta en cuanto a lo que hemos venido diciendo últimamente referente a las guerras que se están preparando, las que ya están en marcha, y además de los acontecimientos catastróficos que están dejando muchas partes del mundo auténticamente devastadas. Pero no es todo lo que vamos a tratar hoy. Además vamos a tener un tema especial, después del repaso de noticias, sobre el conocimiento. Vamos a hacer un análisis de textos, prácticamente todos los del Antiguo Testamento, que hablan sobre conocimiento, y algunos más del principio del Nuevo Testamento, para sacar unas conclusiones muy importantes. Vamos también hoy a hacer algo novedoso. Vamos a intercalar entre cada 20 y algo de noticias, más o menos, frases escritas o párrafos escritos por Ellen White, donde narra el por qué nosotros debemos estar atentos a todas estas cosas que están pasando en el mundo. He querido poner estas citas porque sé que incluso hay creyentes que dicen de que, bueno, nosotros vayamos viviendo nuestra vida, nuestro cristianismo, amando mucho, y con esto ya tenemos la salvación, y que no nos preocupemos de nada, que lo que venga ya vendrá, etcétera, etcétera. Pues hoy vamos a ver qué auténtica burrada decir esto, porque es la cosa más contraria a lo que Dios quiere que hagamos. Vamos, pues, precisamente, a ilustrar lo que os estoy diciendo con este texto, que se encuentra en Romanos capítulo 13 y versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si ahora es el momento de conocer el tiempo, ¿qué tiempo es? El de conocer que la hora de levantarnos nos toca ya, dejar el sueño atrás, porque nuestra salvación se acerca. Jesús va a volver pronto, y esto no son bobadas. Las profecías bíblicas han apuntado siempre a eso, al retorno de Jesús, y se están cumpliendo una detrás de otra. Eso va a suceder. Por tanto, para conocer ese tiempo, es algo muy lógico que conozcamos lo que está sucediendo cada día. Si no, no podemos percatarnos para nada de que ese momento se acerca. Pero bien, esto va a ser la segunda parte del tema de hoy, y vamos a empezar con unas noticias. La que tenéis aquí en pantalla es Stephen Hawking. El cielo es un cuento de hadas para los que tienen miedo a la muerte. Ya sabéis que tiempo atrás hablamos de este señor, de cómo precisamente sus relaciones con los papas que han pasado, y ahora vuelve a salir a la palestra otra vez poniéndose contra asuntos religiosos. Ya vimos que estaba siendo utilizado de un modo claro para volver a suscitar diálogos entre ciencia y creencia, o ciencia y fe. Y les está dando buen resultado, porque cada vez que este señor escribe algo, tiene una repercusión mediática importante. Pues bien, él dice, de que ya veis, el cielo es un cuento de hadas para los que tienen miedo a la muerte. Si uno cree esto, automáticamente tira por tierra todo lo que nos está diciendo las Sagradas Escrituras. Y nosotros no paramos de comprobar que todo lo que dicen las Sagradas Escrituras precisamente es cierto. Algún día podremos hablar incluso de arqueología, podemos hablar de montones de cosas al respecto que no hacen nada más que acreditar que la Biblia es cierta en todo, que no falla absolutamente en nada. Pero bien, ahora no es el momento de eso.
pero sí que parece ser que es el momento otra vez para suscitar el diálogo entre ciencia y fe, como hemos venido mostrando en lo que el Papa está haciendo últimamente. Pero cuidado, porque ahora también aparece aquí una sociedad, la Royal Society of London. ¿Y qué pasa con ellos? Pues que reciben el premio Príncipe de Asturias de Comunicación. Si nosotros hacemos un repaso de lo que ha hecho en su historia tan prolongada ya, 350 años de esta organización, bueno, vamos a hacer un recordatorio también de que nuestro compañero que ha preparado las conferencias sobre evolución o creación, precisamente también trató de ellos. Y, bueno, son los señores que estuvieron también con toda esta cuestión de la evolución, y el premio Príncipe de Asturias les premia por, fijaros, comunicación y humanidades, las dos cosas. Y ya hemos tratado suficientemente sobre el asunto del humanismo en estas conferencias para saber que precisamente cosa de Dios no es. Pues aquí aparecen. Os recomiendo las conferencias que antes os he citado porque de ellos se habla y de un modo muy claro. Pero ya veis, las personas se rigen por lo que nos están exponiendo de modo masivo, ¿no? Y aquí tenemos, próxima convocatoria, día 21 de mayo, a las 22:22. ¿Qué era esto? Bienvenidas mujeres de luz. Bienvenidas mujeres luminosas al lugar de encuentro de todas las mujeres que sienten la llamada, atención, ¿de qué? De la Madre Tierra. Te invitamos a formar parte del Círculo Mundial de Mujeres para la Sanación de Gaia. Ya hemos venido tratando también de esto en las conferencias. Fijaros cómo las frases, palabritas que utilizan ellos, Madre Tierra, Gaia, todas tienen algo en común. Y alguna de ellas está siendo utilizada también por el propio Vaticano, para hacer un pensamiento común colectivo sobre el planeta, para generar una concienciación global, que todos somos una sola familia. Y por tanto quiero decir que o trabajamos todos conjuntamente para un buen aspecto, y si decimos algo que no cuadra en eso, vamos a quedar aparte de todo este concierto que están haciendo. Pues bien, hubo más encuentros de estos. Yo ya tenía unos cuantos meses atrás que recibí una información desde Santo Domingo donde precisamente se decía que esto se iba a hacer, y ahora, pues bien, aquí también ya lo veis plasmado. Y ahora tenemos también algo que ya empieza a suceder, cada vez más extendido, lo estáis viendo aún por los manifestantes del 15M en España, que se está extendiendo por todas partes. Pues aquí también tenemos como la gente dice, marcha en Wall Street exige que los ricos paguen por el desastre económico. Esta es la última vez que nos portamos bien. A la otra tomaremos la ciudad, advierten. Condenan trabajadores políticas de austeridad acompañadas de una ofensiva a los sindicatos. Y los sindicatos veremos cómo volverán a hacer su papel determinante, sobre todo al fin de esta historia de la humanidad. Y ya tratamos de eso también en una conferencia, no vamos a entrar ahora en detalles con eso, pero sí que nos podemos ir dando cuenta de que todo se está preparando para ese gran momento. Estados Unidos llegó al límite de deuda y anuncia medidas financieras, hasta tal punto que el FMI ya les ha dicho de que, bueno, que se pueden llegar a endeudar más, porque si no, no se van a salir. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la crisis está llegando a unos niveles, bueno, catastróficos, como son los adjetivos que utilizan ellos, ¿no? Por tanto, no podemos esperar que ahora todo vaya bien, sino que las cosas aún se tienen que ir complicando más. YPF encontró un megayacimiento que suma 8% a las reservas del país. Son 150 millones de barriles. Es un proceso no convencional de explotación con perforación horizontal, algo novedoso. ¿Y qué tiene que ver esto? Podéis decir, bueno, ya sabéis que lo está moviendo prácticamente todo es el asunto de la energía. Pero lo curioso es que me llamó la atención en esta noticia que dice, la mandataria aprovechó la ocasión para reclamar mesura a los planteos gremiales. Y tienen miedo de que precisamente los sindicatos pongan trabas en el asunto
del concierto económico que ellos tienen pactado con los trabajadores y que haya problemas para la extracción. Por tanto, hay que controlar, controlar y controlar. Y claro, los sindicatos, ya sabéis que tarde o temprano van a saltar. Vamos a ir intercalando, lo que os decía, estas pequeñas frases, pequeños párrafos de Ellen White, extraídos de Eventos de los Últimos Días, páginas entre la 14 y la 17, y mientras vamos leyendo lo que ella nos escribe, os daréis cuenta cómo va cuadrando todo con la más absoluta actualidad. Y aunque haya cosas que parece que no tengan relación con lo que hemos visto antes, veremos que en su conjunto global nos da toda una perspectiva y una panorámica tremenda al respecto, que no podemos despreciar para nada. Ella escribió: vi luego el tercer ángel, que se encuentra en su mensaje en Apocalipsis 14, del 9 al 11. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Hemos de pasar totalmente de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? No, en absoluto. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Si nosotros estamos pendientes de las cosas, no vamos a quedar totalmente indiferentes, sino que empezaremos a saber discernir, conoceremos. Dinamarca instaurará controles permanentes en sus fronteras con Alemania y Suiza. Ya veis, ahora, a raíz de ciertas problemáticas que están pasando en Europa con asuntos de migración, parece haber un retroceso en la libertad de personas que vayan de aquí para allá, etcétera, etcétera, y empiezan a tomarse medidas restrictivas. Y claro, ¿esto qué quiere decir? Pues automáticamente más control. Y aquí tenemos dos cartas. Una la vimos ya en una de las conferencias, hablando sobre los dictadores. Aparecen en el juego IMBO, Illuminati New World Order, y fijaros cómo por un lado nos pinta, en el lado izquierdo tenemos aquí que parece que todo va bien, con el dictador, su imagen perfecta, y en la derecha vemos revolución, y vamos, su foto ya hecha humo por arriba, caos en general, vemos una explosión a su lado. Bueno, ¿no recuerda esto? Sí, claro que recuerda lo que está pasando en Libia, ¿verdad? Es curioso, hasta el parecido, muy curioso. Pues bien, fijaros cómo la situación internacional va siendo la que vamos planteando aquí. Medvedev resalta el deber de preservar la paz en el día de la victoria. ¿Y por qué dice esto? Pues porque vuelven a sacar todo su instrumental militar, o al menos parte de él, para demostrar que ellos son potentes y que las cosas tienen que andar por el camino de la paz, pero para eso es necesaria, parece ser, que las personas o los ejércitos estén bien armados. Es curioso, ¿eh? Pero no termina todo aquí. Para Obama, Pakistán protegió a Bin Laden. Y si dice esto, ¿qué vamos a imaginar ya después? Pues que Pakistán, precisamente, no va a tener amistad con Estados Unidos. ¿Y qué puede llevar esto en consecuencia? Pues ya nos lo podemos ir imaginando, ¿no? Aquí tenéis todo el artículo, aquí tenéis el famoso personaje del cual ya hemos venido hablando en estas conferencias también. Medvedev advierte que en el mundo persiste la amenaza de desencadenamiento de conflictos. Ellos mismos están lanzando las ideas a la opinión pública de que es muy probable que haya más conflictos. Esto, claro, va bien para la industria militar, por supuesto. Pero además, es lo que va a suceder. Las profecías dicen que va a pasar así. Que el acontecimiento detrás del acontecimiento va a ser siempre el mismo. Guerras, hasta el final. Y vaya guerra la del final que nos espera. Ellen White nos describe también: tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer los motivos de nuestra fe. Y los jóvenes debieran entender estas cosas.
Sobre todo nos está hablando de la ley de Dios, incluido el sábado. Por eso nosotros vamos a tener problemas por guardar el sábado. Todo se va a juntar, una serie de circunstancias en este mundo tremendas, y nosotros deberemos comparecer ante magistrados. Y fijaros la advertencia que ella lanza. Los jóvenes debieran entender estas cosas. Esto se nos viene encima. Debemos prepararlos para lo que venga. Debieran estar al tanto de las cosas que acontecerán antes del fin de la historia del mundo. Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno, y los maestros y alumnos deben prestarles más atención. No tan solo es para lo que podamos vivir aquí, sino porque lo que nos estamos jugando y se están jugando nuestros hijos es la eternidad también. Si a nosotros, a nuestros hijos, no, vale, sí, que pueden ir a una iglesia y que se lo pasen bien haciendo teatros y venga a hacer lo que sea, deportes y ya está. Pueden haber cosas que están muy bien, pueden cantar, pueden lo que sea, pero si estas personas solo están para distraerse y no se les toca para nada el tema vital que se están jugando la salvación, si no conocen lo que va a venir, estos niños están perdidos. Y los culpables de su perdición van a ser los padres y van a ser esos maestros que los rigen. Rusia y China desafían a la OTAN. Bien, las cosas siguen, ya veis, en tensión máxima. Y recordad siempre lo que nos dice Daniel 11, los versículos finales. Ellos forman parte del entramado final de guerra contra las potencias occidentales en un lugar en concreto, donde el Papa precisamente va a estar muy bien ubicado, ya sabéis, Jerusalén. Aquí tenéis todo el artículo para ir leyéndolos en vuestras casas. Esta semana he recibido un email que la verdad es que me ha llegado al corazón, de una persona que tiene problemas de visión bastante serios y que, claro, cuando yo digo esto de leerlo en vuestras casas, esa persona no puede verlo, y supongo que debe haber más como esa persona. Yo siento mucho que a veces tenga que hacerlo así para no alargar más las cosas en la conferencia, me sabe muy mal. Intentaré siempre que pueda dar el mayor detalle a estas cosas, porque yo a veces me pongo en su lugar, yo soy muy miope, y si me quito las gafas tampoco lo iba a ver. Pero bien, a veces pasa eso, ¿no?, que los que estamos un poco mejor creemos que todo el mundo está así, y no siempre es así. Bueno, Al-Qaeda jura venganza a Estados Unidos por la muerte de Bin Laden. Lo peor está por llegar. Era de esperar la respuesta, una vez más, de la gente que teóricamente tenía a este señor como un líder, y con esta presunto asesinato por parte de Estados Unidos a este señor, pues la respuesta es la que es. ¿Y qué respuesta es? 2 detenidos en Nueva York acusados de planear ataque terrorista. Ya lo veis, esto, nada, casi instantáneamente, pocos días después de que eso sucediera. Es normal, ahora el terrorismo pues va a estar, y esto no nos lo va a quitar nadie hasta el fin. Ellen White escribe también por inspiración divina: debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Fijaros, ya llevamos unas cuantas citas donde más o menos nos está diciendo lo mismo. De mucha importancia debe ser para que Dios le haga repetir tantas veces lo mismo. Agentes secretos investigan focos yihadistas en Cataluña. Bien, esto es donde estamos nosotros. Ya sabéis que estamos cerca de una población donde hay muchísima inmigración, precisamente del mundo musulmán, y yo sé, por personas que conozco de los cuerpos de seguridad, que está siendo una zona muy controlada porque temen precisamente esto. Pues bien, es algo que lo tenemos muy cerca. Un doble atentado suicida talibán deja al menos 88 muertos en Pakistán para vengar a Bin Laden. Ya veis, esto fue la respuesta casi instantánea también. Continuamente el terrorismo, por un lado, y básicamente en un país. Ya sabéis, si eso pasa en un país, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué van a hacer sus aliados? Ya nos lo podemos imaginar, ¿no?, con ellos. Este artículo es un artículo muy interesante. Ya veis que hay un poco de pupurri, porque son noticias puestas en relación por días. Fijaros que este artículo que aparece en La Vanguardia es muy interesante. El mundo ya no tolera tal concentración de poder. Y vamos a ver qué nos dice este artículo.
porque tiene cosas realmente impresionantes. Ettore Gotti Tedeschi, de él hablamos la otra vez. Fijaros en las partes solo subrayadas para no ir a darle más vueltas al asunto. Cuando China e India tengan un papel importante geopolítico, podrán cambiar el modelo cultural a nivel universal, alertó Gotti Tedeschi. El mundo estará dominado por quienes tienen una cultura económica, social, de respeto del hombre, que no es la nuestra, es una cultura sin Dios. China, que vive hoy un modelo de pragmatismo que para nosotros es casi incomprensible, este es el verdadero problema que debemos afrontar en los próximos años, y es lo que creo que preocupa más, ¿a quién? A Benedicto XVI. Curioso, ¿eh? Lo que le preocupa es el poderío de China. El banquero vaticano reivindicó el papel histórico del catolicismo en el discurso económico. Fijaros. Por el contrario, destacó que el protestantismo exacerbó los elementos más individualistas y egoístas del capitalismo. Por tanto, la culpa de que la economía vaya mal ahora, ¿a quién se la adjudican? Al protestantismo. Bien. ¿Quién queda como el bueno de la película? El papado. Y que tienen que hacer algo para evitar que China, una nación sin Dios, llegue a coger un poder tremendo. Curiosamente, la profecía nos decía quién lucharía contra quién al fin de los tiempos. Aunque durante unos años veamos que la situación se aguanta y parece que se supeditan, al final las cosas van a cambiar, según nos dice Daniel el profeta. Pues las cosas se van preparando bien. Y bueno, aquí nos habla un poco de la historia de la conexión con la logia masónica P2, la mafia, del Banco Ambrosiano. Siempre hay muchas cosas detrás de lo que aparece solo en noticias. Hay mucho más. Pero ya vemos cómo las naciones están tomando su postura para cuando llegue el momento adecuado. El deshielo toca el Vaticano. Caray, ¿y esto? Pues muy sencillo. Academia de Ciencias de la Santa Sede reunió conocidos científicos que se pronunciaron sobre los nefastos efectos del cambio climático en los glaciares, un pecado por acción y omisión. Esto es noticia del 13 de mayo. Y con esto nos está diciendo que el Vaticano auspició un encuentro de conocidos científicos, fueron ellos, fijaros la relación entre Vaticano y ciencia ahora, cómo se acercan cuando siempre parecían tan distantes, sobre todo en la Edad Media, y ahora, juntos, trabajando y preocupados, porque el mundo está cambiando con cosas que están pasando a nivel meteorológico, que están provocando desgracias. Entonces, hay que hacer algo, porque la Tierra es de todos, y todos estamos aquí. Y una vez más, vamos a ver, y a ver si algún día podemos hacer la conferencia sobre el cambio climático, que ya sé que alguien me va a poner guapo diciendo esto, que hace mucho tiempo que la esperan, pero intentaremos mostrar cómo precisamente todo va conectado con el Vaticano para llevar al mundo a lo que ellos quieren, y tener que culpar a alguien al final de que las cosas no van bien, y de esto ya hemos hablado alguna vez también en las conferencias. Alguien va a ser culpado. Pero mientras, esas cosas curiosas, esas casualidades, resulta que el cambio climático, el deshielo, beneficia a China. ¿Y por qué? Bueno, pues porque para, según qué rutas de navegación entre Europa y América, pasar por los lugares donde hay el deshielo ahora va a ser genial. El dinero que se van a ahorrar va a ser tremendo. Bueno, son casualidades. Ahora se deshiela, ahora les va a ir bien. Pero claro, ya sabemos que detrás de ese deshielo, además, hay petróleo por debajo, minerales, etcétera, etcétera. Pero bueno, las rutas de navegación también van a salir muy enriquecidas. Y mientras, ¿qué está sucediendo? Inundaciones Mississippi. Anegan el campo para salvar las ciudades en Luisiana. Estamos viendo que Estados Unidos está siendo devastado por un sitio o por otro, con una cosa o con otra, continuamente. ¿Esto es porque sí, solo? Ya veremos también más adelante qué conclusiones se pueden sacar con todo ello. El deshielo del Ártico interesa económica y estratégicamente a China. También estratégicamente. Y ahora nos
Cambiamos bastante de lugar y vamos al Yemen. Muere 4 soldados en Yemen en un ataque atribuido a Al-Qaeda. Yemen vuelve a aparecer. ¿Recordáis las profecías de Daniel 11? ¿Qué país va a recibir también? El Yemen. Pues la situación está llegando al límite. Hoy mismo, noticia de hoy, día 4 de junio de 2011, la embajada española en Yemen empieza a retirar a su personal. 13 personas que están allí, precisamente, van a empezar a desfilar. Ya vimos que cuando eso mismo pasó en Libia y donde va pasando por distintos lugares, el caos se apodera totalmente. Pues parece que las profecías las estamos viviendo todas delante nuestro, las del fin, una detrás de otra. Se van acumulando. Ellen White dice, aquellos que se coloquen bajo el control de Dios, para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. ¿Qué quiere decir esto? Los que se ponen bajo el control de Dios van a ver cómo todo se va cumpliendo. Eventos, hechos que suceden en el planeta, noticias. Pero ¿qué va a pasar? Que los que no se coloquen bajo el control de Dios no se van a enterar prácticamente de nada. Y habrá personas que viendo estas cosas, de estas noticias que vamos pasando una detrás de otra, dirán, pues si parece un noticiario. Claro que parece un noticiario, pero son las noticias elegidas que no hacen otra cosa que confirmar que la profecía está pasando y nosotros lo estamos viviendo. Y tantas veces no nos damos ni cuenta. Y si nos diésemos cuenta de esto, viviríamos nuestro cristianismo bastante más. Porque eso nos haría actuar, no nos dejaría indiferentes. Y querríamos avisar a la gente de que Jesús vuelve pronto. Israel acusa a Siria e Irán de la violencia durante el Nakba. Ya sabéis que en un viernes, que para ellos era un momento especial, hubo problemas con los palestinos. Israel acusa a Siria e Irán. Sabéis, esta semana pasada, cuando estuve en Madrid, precisamente alguien me comentó, ha llegado a o conociendo a alguien de una cierta embajada de allí, de que le han comunicado que 2 meses para Libia y después van a por Siria. Esta es la información que a mí me han dado. No sé si realmente va a ser exactamente así o no, pero es una información a nivel de embajadas. Pero lo que sí está claro es que si eso pasa más adelante o más tarde, la profecía nos lo decía antes. Y quizás vamos a vivirlo una vez más también nosotros. Ya veis la situación en Siria cómo está actualmente. Guerra global permanente. El Congreso estadounidense propone una nueva declaración de guerra que autoriza el empleo de Fuerzas Armadas de Estados Unidos en un conflicto sin fin, sin límites y sin un claro enemigo. Hay alarma en las asociaciones por los derechos civiles. La guerra al terrorismo ya ha dado rienda suelta a que en cualquier parte Estados Unidos pueda llegar a hacer su intervención. El rey del norte, el brazo militar de ese rey del norte, el brazo religioso, ya sabéis que es el Vaticano. La Gaceta. Al-Qaeda difunde una grabación de Bin Laden en el que alaba las revoluciones árabes, de las que nosotros también mostramos quién estaba detrás de eso. Pues bien, ahora resulta que Al-Qaeda está a favor de esas revoluciones árabes. Fijaros cómo nos van colando goles uno detrás de otro, preparando situaciones para que nosotros nos vayamos mentalizando hacia sus procederes. Son jugadas maestras, muy bien trazadas. Crítica recepción al presidente de China en el Congreso de Estados Unidos. Ya veis, este señor chino va a Estados Unidos y precisamente, su recepción no fue muy buena. Una vez más, las tensiones entre ellos están siendo claves. Y os puedo decir que a nivel de muy arriba, las relaciones que están teniendo, incluso de negocios y económicas entre ellos, tienen unos ciertos reparos. No puedo daros más datos, pero sabed que verdaderamente las relaciones entre ellos están aguantándose por ciertos intereses comerciales, pero hay una delimitación, porque en el fondo siguen con la rivalidad, y eso no va a cambiar hasta el tiempo final en que Cristo vuelva.
Y ahora vais a ver algo que me mandaron precisamente desde Portugal, una persona que sigue también las conferencias, y alguien que sabe portugués aquí, ¿verdad? Peregrinos hablan de milagro en Fátima, ¿después de qué? De que vieron una extraña aureola alrededor del sol, ¿verdad? Pues fijaros en algo muy curioso. Esta noticia, aquí la veis plasmada, ¿verdad? No sé si os dais cuenta de la fecha. ¿Veis algo? 13 de mayo de 2011. Y resulta que algo sucedió concretamente a una hora. Uy, hora y minutos, además. Y nos lo ponen. Justo las 12:37. ¿Y qué? 12:37. Bueno, vamos a ver ahora ese breve vídeo de lo que sucedió con el sol en Fátima el día 13. Ya sabéis que es el día 13 en el que se aparecía precisamente la Virgen, el número asignado a la Virgen y por ende a Satanás. Y a esta hora, 12:37. Fijaros, 13 del 5 del 2011, ¿qué nos da de más? 1 y 3, 4, y 5, 9, 10, 11, 12, 13. Y las 12:37, 1 y 2, 3, y 3, 6, y 7, 13. ¿Por qué nos tienen que poner hasta la hora y el minuto? Fijaros cómo podrían decir sencillamente al mediodía y ya está. Incluso nos han dado horas y minutos. Pues bien, vamos a ver precisamente este vídeo. Es un vídeo que lo veis y diréis, no esperéis una gran aparición de una virgen, como parece que pasó en Costa de Marfil hace unas pocas semanas. Ahí lo podéis encontrar en YouTube, unas cámaras de personas filmando, donde empiezan a gritar, pero gritar porque ven que pasa algo entre medio de unos árboles, mirando hacia el cielo, y parece que se muestra una forma de virgen. Se ve muy mal la grabación, pero la gente parece que lo veía mejor en directo, que ya estaba gritando exaltada. Pues ahora, lo que vais a ver aquí no es ninguna aparición en figura, es una aureola alrededor del sol, que justo pasó en ese momento que se estaba haciendo algo muy sonado en ese lugar. Vamos a entrar el vídeo. Si os habéis fijado, no es algo que podáis decir, ¡oh, qué pasada! Bueno, para la gente que lo filmó y quien recogió la noticia, esto era algo poco inusual y, por tanto, les llamó mucho la atención que precisamente pasara en esos momentos cuando se estaba haciendo lo que se hacía en Fátima. Pues bien, para ellos fue un milagro y hay personas que dicen que sí, milagro seguro. Otras personas dicen que estas cosas de tanto en tanto suceden. No son habituales, pero suceden. Pero claro, llama la atención que precisamente coincidiera con estas cantidades de 13, cuando ya sabemos lo que pasa tanto en Fátima, ¿no? Vamos ahora a ver una serie más de noticias. Antimisiles de Estados Unidos en Europa amenazan a Rusia según Estado Mayor. La preocupación rusa sigue estando por lo que están haciendo los Estados Unidos. Por tanto, la tensión militar sigue. Y Helen White escribe, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Fijaros, ¿no estamos viendo acaso el ordenamiento de las naciones para este conflicto final, de esta gran controversia? Pero para ver eso necesitamos seguir las noticias. Si somos cristianos y queremos vivir desconectados de la realidad, nos va a coger todo por sorpresa. Por tanto, nuestro deber es seguir y ver en la historia cada día lo que pasa. No solo en el pasado, de profecías, sino además en el presente y cómo se avecina todo. Y ahora vamos a entrar en algunas series también de noticias sobre Zenit y que llama mucho la atención, gran cantidad de noticias que siguen sacando prácticamente a diario, donde se van viendo los movimientos que el Vaticano está y sigue haciendo. Ese abrazo entre Wojtyła y el rabino Toaf. Fijaros,
ese abrazo al que se refiere aquí no es un abrazo del Papa actual. Continuamente están saliendo referencias a Juan Pablo II. Y aquí, precisamente, se habla de que este rabino mantuvo una relación muy especial con Juan Pablo II, a tal punto que dieron un vuelco histórico al entrar en la sinagoga por primera vez un papa, y que se dejaron oír esas famosas frases de Juan Pablo II diciendo: sois nuestros hermanos predilectos, refiriéndose a los judíos, y en cierta forma se podría decir nuestros hermanos mayores. Una vez más, están volviendo a sacar a la luz situaciones que llevan a una unidad entre judíos y ¿quién más? Vaticano. Conversación del Papa con los astronautas de la Estación Espacial. No sé si pudisteis seguir esto en las noticias. Precisamente, fijaros, las noticias del 21 de mayo, nuestra última conferencia fue ese día. Juan Pablo II mantuvo una conversación con los astronautas que estaban allí, curiosamente 12, y hablaron de la problemática, de la situación en el mundo, de los recursos, de cómo está el planeta visto desde el espacio, etcétera, etcétera. La conclusión era que el mundo es, bueno, más o menos, algo tan hermoso y frágil, un oasis del universo, que debemos cuidar, porque si no lo hacemos nosotros, que somos todos como una gran familia, pues lo vamos a llevar muy mal. Y yo no sé si vosotros pudisteis ver cómo todo el diálogo estaba muy bien establecido, las preguntas las hacía el Papa, esta vez respondían los astronautas, y fijaros una vez más en que la situación eran, ¿cuántos astronautas? 12. Y alguien dialogando con ellos, instruyéndolos, comentándoles. 12 más 1, ¿no? 13. Fijaros, era como los 12 apóstoles y Jesús. Y ese es el motivo por el que ellos utilizan tanto el 13, porque hacen el papel de suplantación de Jesús. Una nueva voz en defensa de la vida familiar, el alto coste de abandonar el matrimonio. Y ahora también empiezan a sacar datos de estadísticas muy interesantes, y fijaros por quién, para alentar que las familias se deben recuperar. Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que tantas veces oímos en las noticias, ha hecho precisamente esta afirmación: hay que asegurar el bienestar de las familias. Y nos empieza a describir incluso cómo las familias desestructuradas por una situación o por otra, los hijos arrastran más problemas. Y que es muy importante, incluso, ¿el qué? Cenar juntos en familia. Porque es una forma en que las familias van mucho mejor. ¿Parecen tonterías? Bien, yo no voy a ser contrario a este artículo que ellos han colgado aquí en absoluto, porque estoy totalmente convencido de que la familia es la base de todo, y para el bien de las personas es vital una buena familia, y quien no la tiene por circunstancias, pues verdaderamente lo pasa peor, es normal. Pero es que la gracia de esto, que es algo contra lo que difícilmente nadie puede actuar o decir, se utiliza con un propósito. El Papa ha ido a Croacia. ¿A qué ha ido a Croacia? Precisamente por algo muy concreto: familia. Pero la familia, además, va vinculada a otros menesteres. Vamos a verlo más tarde también. El artículo, ya lo sabéis, en vuestras casas, a leerlo toca. Ellen White nos advierte también: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días.
O sea que si no investigamos a fondo Daniel y Apocalipsis, esa luz que se dio especialmente para estos postreros días, qué mal lo vamos a tener. Muy mal. Y yo me lamento cuando veo que estos temas se tratan tan poco en las iglesias. Y además cuando se tratan en modos bastante sobre el pasado, muy poco sobre el presente y bastante mal sobre el futuro cercano que nos espera. Y eso es un grave problema, porque va a hacer desenfocar al pueblo de Dios de lo que nos espera para prepararnos y poder advertir a la gente. El primer encuentro espacial de un papa impulsa la alianza fe-ciencia. Fijaros, ya no soy yo el que lo digo, ya son ellos. El primer encuentro espacial, ese diálogo que mantuvo el papa con los astronautas, sirvió también para trabajar la unión entre fe y ciencia. España, cada año más personas marcan la X a favor de la Iglesia. Anda. Y la gente se empieza... Bueno, la gente que va por la calle normalmente cree que cada vez van a menos, que no pintan nada. Pues parece ser que las propias personas físicas que marcan la X en su declaración de Hacienda, de la renta, marcan cada vez más a favor de la Iglesia. Bueno, pues algo debe empezar a cambiar entre la población para que esto suceda más. Incluso nos habla aquí de la campaña publicitaria que hicieron para ello y que verdaderamente les funcionó muy bien. El Papa envía un saludo a la cumbre interreligiosa de Jamaica, día 22 de mayo de 2011. Cada vez más nos aparece el Consejo Mundial de Iglesias, fijaros, en Jamaica ahora, y que están tratándose entre distintas denominaciones para conseguir ese ecumenismo. El Encuentro Internacional por la Paz culminó hoy en Kingston, Jamaica, con la celebración del Domingo Mundial por la Paz. Fijaros, no eligen el lunes, el martes, y mucho menos el sábado. Eligen el domingo, Día Mundial por la Paz. ¿Por qué? Ya lo sabemos, ¿no? Es su marca distintiva, el domingo. No el sábado, el día de Dios, siempre el domingo. La Santa Sede quiere enfatizar la tarea educativa de Cáritas. Y fijaros, con esto empalmamos con lo que habíamos dicho también en anteriores conferencias. No van a parar de obrar socialmente por todas partes y de educar. Es la forma de ganarse a la población ante los momentos de crisis a todos los niveles. Bien previsto lo tienen, muy bien tramado. Ellen White vuelve a escribir: leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Dijimos algo ya del capítulo 12 de Daniel, aún vamos a decir más próximamente. Pero allí está la clave del desenlace de la humanidad, de los últimos acontecimientos que van a pasar y que, si Dios quiere, nosotros vamos a vivir y dentro de no muchos años. Y recordemos, esperaron el fin del mundo, pero nunca llegó. Si recordáis, en nuestra anterior conferencia, precisamente se tenía que terminar el mundo, ¿eh? ¿Lo recordáis? Que alguien lo dijo, el día 21 se acaba el mundo. Y el mundo, lógicamente, no se acabó. ¿Y qué ha pasado con todo esto? Pues que ahora, este señor, Harold Camping, que por cierto no es el único que dio esta fecha como día del fin del mundo, ahora ha reinterpretado su profecía, se queja de que le supo muy mal que se equivocara, y ha emplazado el fin del mundo para otra fecha en octubre. Y bueno, y sigue aceptando los donativos, por supuesto. Pero es que hay otra persona que está haciendo lo mismo. Y son personas que arrastran a ciertas cantidades de población religiosa, bien intencionada a veces, o casi siempre, y que van a causar otra vez más que la gente se destrote. ¿Sabéis? Una noticia que hoy mismo leía precisamente sobre esto, no la he recogido, creo, nos decía de que ahora, precisamente por culpa de que hay estos alarmistas diciendo esto, ha habido gente que se está suicidando.
cuando iba a pasar el día del fin del mundo, gente suicidándose, gente que intentó matar a sus hijos, gente que hizo barbaridades, y gente que no se sabe si lo hicieron por esto, por este motivo, pero que se cree que pudo ser por ello también, y también se encoloma lo mismo. Todo esto a nosotros nos puede parecer, qué gente, qué extraña, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a funcionar así? Pero bien, todo esto que salga a la luz tiene un gran motivo de ser. Y es que la gente que anunciamos que Cristo se acerca, y que anunciamos que va a haber más desgracias aún, y que anunciamos con claridad los detalles de la profecía, vamos a ser tildados también de alarmistas. Y que estamos aglutinando gente para llevarla a auténticas locuras. Y que eso no va a suceder. Y contra esto se tiene que actuar. Fijaros, estas cosas van a pasar y cada vez más. Y se van a tomar represalias. Y por eso, cada vez más va a ser más difícil decir las verdades que presenta la Biblia, porque vamos a ser tildados de locos fanáticos. Fundamentalistas, que llaman ellos. Audiencia del Papa a la presidenta del Parlamento de Bulgaria. Y diréis, bueno, ¿y qué? Pues bien, aquí una vez más se nos empieza a reinstar de la libertad y la unidad de la Europa cristiana. Y se habla de dos santos, Cirilo y Metodio, que vivieron hace sus años ya los hombres, y que precisamente fueron gente que lo que hacía era trabajar por esa unidad. Y Europa es Europa gracias al cristianismo, y eso es lo que ellos dicen. Por tanto, Europa tiene que estar unida, ¿de qué modo? Por el cristianismo. O sea, en verdad, ¿por el qué? Por el catolicismo. Y dan como ejemplo a ese país. Y que toda Europa tiene que empezar a andar por lo mismo. Porque además, en una de esas citas, nos habla de qué es lo que espera Europa, precisamente. Y lo dan como un hecho, unidos bajo el cristianismo. Por eso es lógico que veamos la contrapostura del mundo islámico, porque para unirse unos necesitarán una bandera, por decir algo, y ese va a ser el cristianismo. Más o menos creyentes, pero rechazan el mundo islámico. Por tanto, es la forma de unirse. Y los valores morales volverán a ensalzarse cada vez más. Bueno, aquí tenemos también una entrevista, guardando las llaves de los tesoros de la Iglesia, con un señor sacerdote agustino, y nos va dando algunas perlas sueltas sobre cómo hacían las misas, etcétera, etcétera, pero me gustaría encontraros un detalle. Nos vuelve a hacer mucha referencia, también, claro, cómo no, a Juan Pablo II. Fijaros cómo continuamente Juan Pablo II va saliendo, y esto tiene un motivo. ¿Recordáis? En la última conferencia hablamos de una monja. ¿Os suena? El Día de la Misericordia. Y que esa señora dijo algo sobre Polonia, que de Polonia saldría el que iba a ser algo especial para el mundo, que cambiaría lo que vendría después del mundo. Lógicamente, una referencia a Juan Pablo II. Y bien, en el trabajo de Juan Pablo II se siguen basando para cambiar lo que está aconteciendo en el mundo, y principalmente en Europa. Vamos a seguir avanzando. Un eco del espacio. Benedicto XVI entrevista a los 12 astronautas, y es curioso, fijaros en este detalle que aparece aquí, que diréis, ¿y para qué tienen que ser tan concretos? Pues bueno, lo son, ¿eh? Un eco del espacio resonó en efecto este sábado 21 de mayo, una emoción, una respiración extraña, una atmósfera alegre y seria a la vez, en la sala de prensa de la Santa Sede. ¿A qué hora y qué minutos? A las 13:11. Yo no sé, la verdad es que uno dice, esto es pitorreo ya. Pero, a las 13:11. Bien, podía ser a las 13:12, podía ser a las 13:10. Podía ser, no, a las 13:11 empezó la conexión. 1 y 3, 4, y 1, 5 y 1, 6 además. El 6, ya sabéis también a qué está asociado, ya lo hemos venido tratando en las conferencias.
Pues yo no sé, pero a mí me empiezan a mostrar que son tan ya descaradamente cabalistas que cualquiera que conozca ya un poco, lo mínimo, sobre sus creencias, en qué están basados, que enseguida se les ve el plumero. Pero es que ya parece que no disimulan. Aunque es curioso que aún a veces yo mismo mantengo conversaciones con gente que teóricamente son cristianos, que conocen mucho teólogos, que conocen la Biblia, etcétera, etcétera, y se ríen de que ellos se puedan basar en la cábala y con numeritos. Esto es una ignorancia tremenda, porque por culpa de desechar estos pequeños detalles, que de pequeños tienen muy poco, no se dan cuenta del verdadero plan satánico con lo que mueven absolutamente todo, y de su nexo de comunión con alguien que también utiliza la cábala. ¿Quiénes son los que utilizaron la cábala originalmente? Los judíos. Fijaros la conexión entre unos y otros, una vez más. Ahora quisiera decir también, recuerdo que alguien me dijo, pero es que esto de los 13, estos son bobadas, son tonterías, ¿cómo va a ser esto un número de ellos? Mira, si tú quieres ver que salen esos números, siempre verás que salen esos números, de un modo u otro. Y ante eso, uno dice, vale, perfecto, lo del 13 son tonterías. ¿Y por qué, curiosamente, las 3 televisiones que han sacado en distintas partes del mundo les ponen el 13? Bueno, es curioso, no han elegido otros numeritos, han elegido los 13. Pues bien, quien no quiera ver, no verá, por más cosas que se le muestren. Y la lástima es que desasociar una parte de la verdad puede implicar ir cojos y perderse cosas que pueden hacernos dar cuenta de los planes del enemigo. Ellen White dice, el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, está lleno de verdades que necesitamos entender. Ojalá en las iglesias se hiciera mucho más énfasis en esto y menos en que solo vamos a ser salvos por el amor y venga, amémonos y ya está. O cantemos y bailemos y alegrémonos, que tanto está siendo de moda ahora. Qué pena. Pero claro, eso es ahora mismo. La tercera es la vencida. Reprograman fin del mundo para el 21 de octubre. Este es el señor que antes os mostraba y que os comentaba. Ya veis que no es un jovencito precisamente, creo que tiene 89 años. Y sigue emitiendo en sus programas de emisoras de radio que el fin del mundo se va a acercar y que será en esas fechas del 21 de octubre. O sea que... ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro, porque ellos están de mofa. Claro, claro. Es que, bueno, es lo que se consigue con estas noticias, ¿no? Que la gente se ría que verdaderamente pueda haber un fin del mundo y que hasta el propio Vaticano ya ha desmentido que el fin del mundo no existirá así como la Biblia tal cual dice. Ellos lo expresan de modos distintos. Por tanto, si nos están separando del mensaje bíblico a través de lo que dicen unos o lo que dicen otros, pues no sabemos dónde estamos. Y vamos a navegar por todas partes y nos van a colar los goles que quieran, incluso creyéndonos muy listos. Y bueno, pues eso va a pasar, y ya está pasando de hecho. Pues bueno, ya veis, el 21 de octubre iros preparando porque os vais, parece ser, no sé, es el fin del mundo. Pero ya veis, ¿qué va a sembrar esto una vez más? Pues desgracia entre la gente, desgracia de personas que se lo van a tomar muy mal y personas que por culpa de esto ya no querrán aceptar el mensaje de salvación que Jesús les ofrece. Nuevo ranking de países busca medir cosas distintas al dinero. Antes hemos hablado de la OCDE. Aquí vuelven a aparecer, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ahora, fijaros, un nuevo índice de bienestar de los países que, más allá del clásico PIB o Producto Interno Bruto, considera factores como las relaciones sociales y el equilibrio entre trabajo y ocio, fue lanzado por esta organización. Fijaros, la OCDE está relacionando que no todo es dinero en esta vida. Bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Aunque ellos dicen que, claro, por supuesto el dinero no da la felicidad, pero puede ayudar en muchos factores. Pero, sobre todo, ahora para medir ese PIB, que no es ningún pito, es precisamente
que hay que medir todo bajo estos factores: relaciones sociales, trabajo, ocio. ¿Os suena algo? Relaciones sociales, familia, comunidad, trabajo, 6 días laborables, 1 de fiesta, ocio. Bueno, ocio sí, pero ya vemos cómo las cosas se van a ir cambiando para un aspecto religioso, como ellos mismos fueron diciendo, el Vaticano, ¿no? Pues ya veis, empiezan a ponerse en la forma de estructuración de la sociedad. Y aquí tenemos algo que cuando uno lo lee dice, va, no puede ser, a este hombre ya se le ha ido totalmente la cabeza. Este señor de Irán, Ahmadinejad, acusa a Europa de robarle la lluvia. Dice que es un complot meteorológico. Bueno, ya sabéis que estas cosas, estas armas geofísicas existen. Y aunque pueda parecer a ser una noticia casi como de risa, como, ¿qué están diciendo?, puede ser una realidad. Pues bien, ellos al menos se quejan de esto. Y pensar que la ONU hizo resoluciones sobre estas armas y la gente sigue sin enterarse, y se cree que esto sí que se cree que son cuentos de hadas. Pues bien, no todo es así, ¿no? Y mientras, ¿qué pasa en Grecia? Una Grecia acorralada anuncia otro recorte a pensionistas y ¿quién más? Funcionarios. Y ya veis que hoy, precisamente en Grecia, también han intervenido para rescatarla otra vez. Y Grecia está al borde del límite del euro y de muchas otras cosas. Pero esto no solo va a terminar en Grecia, ya lo sabéis. ¿Sí? Hay una noticia hoy en el periódico que dice que Grecia ha tenido que vender un montón de cosas para pagar todo ese rescate. Claro, privatizar. Es la política misma que hizo Aznar, que está haciendo Zapatero también en España ahora, y que se va generalizando. Ahora vamos a ver precisamente unas privatizaciones de un señor o de una familia que ya conocéis muy bien. De aquí a un rato lo vais a ver. El meeting de Rimini llega a las Naciones Unidas. ¿Y qué es esto del meeting de Rimini? Pues, fijaros, son delegados, observadores, funcionarios de la ONU y personajes del mundo cultural, empresario americano, que estaban presentes en este meeting en las Naciones Unidas, que es la institución más importante a nivel mundial en el favorecer las relaciones entre los pueblos. ¿Y qué han hecho allí? Pues una vez más, acercar a gente, fijaros, hasta qué punto tan dispar. Hemos visto musulmanes abrazarse con judíos y cantar juntos en la cena del Shabbat, presos que han venido al meeting a contar su propio camino de cambio. Ecumenismo, una vez más. En las Naciones Unidas, que ya sabemos para qué fueron creadas y por quién. Bueno, y aún hay ciertas religiones que tienen su empeño en estar muy cerca de la ONU y de la OMS, etcétera, etcétera, y de la UNESCO, y UNICEF, y lo que sea. Qué borregos somos. Croacia subraya el derecho de la Iglesia a instituir escuelas, y allí es donde está el Papa actualmente, hoy y mañana. Y precisamente se nos dice que Croacia, el 90% de su población es católica, y que Croacia, precisamente, va a entrar, ¿dónde? En la Unión Europea. Y veremos otros artículos donde precisamente se nos dice de que van a ser un buen empuje para Europa por su influencia católica tan fuerte. Y que Europa tiene que aprender de eso. Y se tiene que impregnar de todo eso. Ellen White también escribe aquí: pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis, porque aún hay cosas que no han sucedido, si no, ya no estaríamos aquí. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad, diciéndonos lo que sucederá en el futuro.
Y a las personas que siguen diciendo que las profecías se cumplen porque alguien provoca que se cumplan, etcétera, etcétera, no hacen nada más que demostrar su verdadera ignorancia sobre los acontecimientos y hechos narrados en la Biblia y sus auténticas y magníficas profecías. Y se darían cuenta si esta gente, en vez de criticar la postura, investigaran de verdad por su propia cuenta, se darían muy a las claras en su entendimiento que la profecía, mucha de ella, se cumple porque Dios hace que se cumpla por factores que Él mismo hace, provoca, y no porque las personas puedan intervenir en todo. Hay cosas que se escapan totalmente al dominio de la humanidad. Totalmente. Y en muchas de las profecías cumplidas lo vimos. Pero aún hay otras que están sucediendo y que nosotros mismos estamos viviendo, sobre todo los que estamos predicando el mensaje de Apocalipsis 18, el del cuarto ángel, que quien nos diga que todo esto es provocado por las personas, es para decirles, por favor, estudiad un poco antes de hablar, porque no sabéis hasta dónde estáis poniendo el pie dentro del cubo. Pero bien, algún día tendremos que tratar eso también en profundidad, si Dios quiere, y da tiempo para todo. Hay que rescatar la mecha encendida de la fe que aún brilla en Europa. ¿Y a través de qué? De la nueva evangelización. Continuamente la nueva evangelización sigue sacando sus mensajes y esto va a empezar a cambiar. Y sabéis, como siempre, ¿a través de quién? Pues buscando las formas de evangelizar a los niños, a los jóvenes, a la sociedad en general, de la fe y la ciencia incluso. Vamos a hacer un pequeño descanso. Vamos a continuar ahora con esta otra noticia de la Niña. Sabéis que la Niña es un fenómeno meteorológico que se dice que causa grandes inundaciones y percances en mucha parte del continente americano. Y nos dice, la Niña habría acelerado tornados en Estados Unidos. Pues vaya con la Niña, ¿no? Y se quiere dar una explicación de que básicamente toda esta ola masiva de tornados que están impactando continuamente en distintas partes de Estados Unidos tienen la explicación debido a este fenómeno meteorológico. Pero curiosamente, ellos mismos después dicen de que no todo es precisamente... Mira, fijaros, aquí lo podéis encontrar. Fijaros, dicen, la Niña es una parte importante del aumento de los tornados, pero no es único factor. Y curiosamente, este factor, que no es único, está produciendo que una conjunción de una cosa con otra esté causando estos estragos, batiendo récords de lo que llega a pasar en esos lugares y de las desgracias que llegan a realizar incluso, ¿no? Recordad que precisamente un tornado en la ciudad de Joplin la arrasó. Y a mí esto me recuerda a esa cita de Ellen White que dice que ciudades enteras desaparecerán. Pues bien, estas cosas ya están sucediendo y si eso empieza a suceder ya podemos ir preparándonos para todo lo que viene. Y aquí otra noticia que alguna vez llegamos a comentar y que ahora ha aparecido también aquí porque alguien lo ha escrito en su libro, Paloma Gómez Borrero, esta señora periodista española. Estaba siempre en el Vaticano durante muchos años. Yo recuerdo desde niño ya verla en televisión española, siempre sacando las crónicas sobre el Papa, sobre todo lo que acontecía en el Vaticano, y cuando hablaba, parecía que se deleitaba mucho, ¿no? Pues fijaros que escribe ella también. Madre Teresa, Teresa de Calcuta está hablando, fue exorcizada cuando agonizaba, o sea, cuando se estaba muriendo. La periodista escribe sobre el demonio y cuenta algunos hechos que ha ido conociendo a lo largo de su carrera profesional. Es interesante lo que ella escribe aquí, algunas experiencias de estas sorprendentes, pero lo curioso es que esta señora fue exorcizada y no era santa, no era una mujer tan cercana a Dios. ¿No se nos estaba vendiendo por todas partes cuando ella vivía la gran labor que hacía, lo entregada que estaba, etcétera, etcétera? ¿Habéis visto alguna vez algún relato bíblico
de alguna persona sumamente entregada al Señor y que, ¡pum!, quede poseída por el demonio? Yo jamás. Yo he visto casos como el del rey Saúl en la Biblia, que está muy cercano a Dios, pero después se va alejando, hasta el punto en que demonios a veces lo perturbaban y hacía lo que hacía, que quería matar hasta a David, al que luego fue su sucesor. Pero jamás he visto en la Biblia a una persona totalmente entregada a Dios y que quede poseída por los demonios. Y entonces piensas, si ellos ignoran este detalle bíblico, que creo que de detalle tiene poco, entonces pueden llegar a aceptar que una persona entregada a Dios quede poseída. Eso no sucede jamás. Puede tener ataques de seres demoníacos, de entidades espirituales malignas, pero jamás puede quedar poseída, porque está con Dios, y Dios la libra de esos ataques. Entonces, ¿por qué le pasó a esta señora esto? Pues ya veis, las cosas no cuadran, y cuando ha interesado hacernos ver que cierta persona es alguien tan tocando al cielo ya con el dedo, por algo habrá sido, ¿verdad? Las cosas son como son, y no podemos tirar por tierra el contenido de la Biblia cuando están pasando cosas así. Es curioso lo que llega a decir aquí, unas experiencias que dices, uff, qué mal rollo dan, ¿no? Pero bien, son cosas que pueden llegar a pasar. Y aquí tenemos a Eduard Punset, que es conocido en España porque hace un programa sobre ciencia, sobre las últimas cosas en el cerebro de las personas, cómo funcionan, etcétera, etcétera. Y fijaros, dice, apoya el intercambio de chismorreos e infecciones de los indignados. ¿Sabéis? Los indignados es como se conoce a este movimiento del 15M, de estos manifestantes que están acampados aún, y que se habla si se desalojan, no se desalojan. Este señor, que tiene comentarios a veces en sus programas que son interesantes, por supuesto, muy interesantes, pero que deja ir una serie de conceptos tan antibíblicos, aparece también a nivel público para decirles, no paréis, que sigan con esto. Gracias por mantener viva una esperanza que llevamos cultivando desde hace mucho tiempo. Esto se lo dijo a los presentes. Y les ha comentado que hay mucha gente que se acuerda de ellos, aunque les parezca a veces que están solos. Y fijaros hasta qué punto dice, era como vosotros. La gente intercambiaba conocimientos, chismorreos, infecciones, genes. Esto en la ruta de la seda hace 2000 años. Y genes, y de allí surgía una civilización nueva y una manera de pensar, y en eso estáis vosotros, ha dicho. O sea, que de aquí tiene que surgir una civilización nueva. Pues si no supiésemos que los jesuitas son los que han estado fraguando a la perfección y engañando al resto de las buenas personas que se han adherido a estos movimientos, pues no entenderíamos que lo que se está pretendiendo con esto es mentalizar a la población para un cambio. Pues bien, aquí está todo. Y luego, nos habla también de asuntos conspirativos, recurrir a teorías conspirativas, etcétera, madre mía. Pues bien, esto es lo que hay. Y aquí tenemos dos cartas, precisamente, que tienen, extraídas del juego Imbo, y tienen una perfecta relación con lo que está pasando ahora con el movimiento del 15M. Ya veis, el poder, ¿en quién? En el pueblo. Fijaros en estos brazos alzados de distintos colores, distintas etnias, todos luchando juntos, puño cerrado, ya sabéis lo que eso significa, pero ya veis aquí, en este último, que entre ellos hay alguien que está entre este agente, pero que claro, lógicamente no es igual que los otros, pero está en ese movimiento. Probablemente, nosotros que hayamos visto el porqué de las cosas, de los instigadores, para que los demás se vayan añadiendo y soltando las frases que llegan a esos manifiestos que están sacando con esas conclusiones que dices, madre mía, pues parece que los jesuitas han hecho una gran labor. Pero al lado nos aparece nuevo orden mundial, ley y orden, ¿no? Y ya veis cómo funciona, ¡bumba!, garrotazo.
la porra y lo que veis en el casco. Los poderes, aquí también lo veis en la solapa, los poderes de las fuerzas sirviendo a un propósito. Bueno, el caos social, en definitiva. Pero hay que cambiar las cosas. Ellen White escribe también: los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Y yo recuerdo cuando a algún pastor le he tenido que decir que, bueno, sería mejor agarrar las hojas de Daniel y Apocalipsis y de otras partes de la Biblia y que las arrancaran de sus Biblias, porque las profecías les molestan. Y con esto no me quiero dar ningún pego, pero sencillamente que las cosas tienen un nombre, y eso es apostasía. Si nosotros tiramos por el suelo las advertencias que Dios nos da, y no hacemos de esto lo que Él quiere, pues no esperemos tener ninguna salvación de nada, porque vamos a sucumbir a los engaños satánicos de un modo impresionante. Y nos decimos cristianos a veces. China se enfrenta a la mayor crisis energética de la última década. Ahora resulta de que pueden tener cortes de luz importantes, incluso en Pekín, en otras poblaciones. El carbón no dan abasto para abastecer las hidroeléctricas. El precio del petróleo ha ido subiendo, también es un problema para generar el asunto eléctrico. Por tanto, todo esto causa convulsión. Y se espera que entren en una grave crisis económica, como sucedió, dicen, a través de la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, en el resto de la parte occidental, ¿no?, de este mundo. Pues bien, todo este artículo es interesante para ver cómo están funcionando y que, en el fondo, nos están diciendo de que ellos también van a entrar en graves problemas a nivel económico. Y si el todo de la cuestión que aparece en este artículo es el petróleo en el fondo, pues ya nos podemos imaginar que todos necesitan lo mismo, y si todos necesitan lo mismo, ya sabemos lo que va a pasar al final: conflicto bélico. Obama, Estados Unidos y el Reino Unido son indispensables en este momento histórico. ¿Sabéis que Obama fue al Reino Unido? Estuvo hablando en el mismo lugar donde estuvo el Papa, precisamente, y soltó estas perlas: Estados Unidos y el Reino Unido son indispensables. Y lógicamente que lo son, porque están creando ese nuevo orden mundial. Hay una imagen que no sé por qué no me ha parecido, pero Obama ha dicho precisamente, y los periódicos así lo han puesto incluso en portadas, como en La Vanguardia, que llega el nuevo orden mundial. Y eso ha sido esta semana. Pues bien, ese orden mundial evidentemente tiene unos personajes que están en primera fila, y son los que él cita. ¿Sí? ¿Qué significa el puño cerrado? El puño cerrado, bueno, ya sabemos que básicamente el mundo comunista es el que utilizaba esto, y el movimiento comunistas bolcheviques, que todos tienen el mismo origen, ¿no? La masonería, y por detrás el propio Vaticano. Bien, aquí nos dice precisamente que es una de las alianzas más fuertes que el mundo ha conocido, Washington con Londres. Y vamos a seguir avanzando. Nos hablan de que llegan esos nuevos tiempos. Fijaros lo que antes os decía en asunto de privatizaciones. Mira por dónde. Ahora las loterías van a ser privatizadas también. ¿Y quién dirigirá la OPV de esa privatización? Rothschild. Anda, que no hemos hablado a veces de los Rothschild. Pues bien, siguen en primera línea en los negocios de este mundo. Y claro, privatizar, ¿qué provoca? Que las arcas de los gobiernos, ¿cómo vayan? ¿Mejor o peor? Peor. Es pan para hoy, pero mañana búscatelo como puedas. Pero es la política que se sigue. Cada vez el poder centralizado en personas que están unidas por los mismos propósitos y los mismos fines y objetivos, y que ya conocemos muy bien. Ellen White nos dice:
hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Este es nuestro deber. No es de nadie más el deber este, es de los que sabemos de qué van las cosas. Y Dios nos dice que es un deber, no es solo, ay, mira, si lo hago bien y si no mal. No, no. A nosotros se nos da un conocimiento y a nosotros se nos exige una responsabilidad. Y es lógico, porque nosotros tenemos la luz que la gente necesita conocer. Y nosotros no tenemos ningún derecho a callarnos y a omitir lo que sabemos, porque si no, por culpa nuestra, esto no va a llegar a la gente. Y no va a ser así, porque dejémonos de tonterías. El mensaje se dará con nosotros o sin nosotros, pero se va a dar, porque Dios hará que así sea. Así lo dicen las profecías. Y yo prefiero ser de esos centinelas y esos laicos, esa gente vulgar que va a una iglesia, para decir las cosas y advertir a la gente. Y ojalá sea este el propósito hasta el fin y Dios nos ayude a todos a hacer esto. Y ahora tenéis aquí quizás la noticia más importante que puedo mostrar hoy y que os voy a leer enterita. Me sabe mal porque es un poco larga, pero es la clave que puede cambiar el mundo. Y ya veis, sacada como no de Zenit. Presentado el Encuentro Mundial de las Familias Milán 2012. Ha empezado la cuenta atrás para la cita que verá a Milán transformarse del 29 de mayo al 3 de junio de 2012, o sea, falta un año, en la capital ¿de qué? De la familia. Veréis, bueno, ¿y eso va a cambiar el mundo? De hecho, en esos días tendrá lugar el Encuentro Mundial de las Familias, un acontecimiento querido en 1994 ¿por quién? Por Juan Pablo II. Recordad, desde Polonia saldría el que iba a ser, el que iba a cambiar las cosas. ¡Pam! Un propósito suyo, aquí lo tenéis. Y que para esta edición tendrá como tema, atención ahora al tema, la familia, dos puntos, el trabajo y la fiesta. Y la fiesta no es salir por bulerías ni nada parecido a eso. La fiesta se está refiriendo a algo que ya sabéis de sobras. Antes de seguir con esta noticia, quisiera que recordarais que este mes, el día 20, es cuando precisamente va a haber una reunión en Europa tan importante sobre el domingo. Y fijaros que un año después va a haber esta otra. Ahora ya va todo seguido. Y esto quiere decir que dentro de poco nos va a saltar la sorpresa. Es precisamente la voluntad del Papa polaco fallecido de promover esta jornada. Ha permitido a los organizadores buscar un espacio de visibilidad con ocasión de la beatificación celebrada en Roma, durante la cual se ha proyectado un breve spot de cara al acontecimiento de Milán. A un año del acontecimiento, la Sala de Prensa Vaticana acogió ayer martes una conferencia de presentación del documento publicado por la librería Editrice Vaticana, que recoge el tema del encuentro y proporciona las pistas de reflexión para la preparación del mismo. Claro, es un evento que se tiene que preparar bien. El documento ha sido publicado en italiano, inglés, español, francés, alemán, portugués y polaco, y reúne en total 10 catequesis bíblicas, modeladas sobre la forma de la Lectio Divina, acompañadas con textos del Magisterio, y que se cierran con las preguntas para las parejas y para los grupos familiares o comunidades. Todo ello junto a obras artísticas dirigidas a visualizar los principales contenidos, desde la Sagrada Familia de Rembrandt, al grupo familiar de Henry Moore o las bodas de Caná de Paolo Veronese. Los textos de las catequesis, realizados por la diócesis de Milán y por el Consejo Pontificio para la Familia, se articulan en tres grupos, relativos por orden a la familia, al trabajo y a la fiesta, y se introducen con una catequesis sobre el estilo de la vida familiar. ¿Os habéis fijado que el arte va a ser un apoyo de todo esto? Recordad que ya un tiempo atrás, las noticias que salían del Vaticano nos hablaban del arte, la importancia de la belleza del arte para hacer entender las cosas.
intentan sobre todo arrojar luz sobre la relación entre la experiencia de la familia y la vida cotidiana en la sociedad y en el mundo. Durante la rueda de prensa, el cardenal Dionigi Tettamanzi, arzobispo de Milán, afirmó que este subsidio representa una ocasión propicia para relanzar y afirmar los desafíos que hace 30 años la exhortación apostólica Familiaris Consortio y la encíclica Laborem Exercens de Juan Pablo II nos entregaron, y al mismo tiempo articular el camino de tantas diócesis en todo el mundo y ser un instrumento útil no solo para las iniciativas de la pastoral familiar y del trabajo. Daros cuenta que un hecho que aún es futuro, hace muchos años que se ha venido preparando. Ellos han trabajado siempre con tiempo y cuando han podido han empezado a aplicar sus propósitos, esos planes de Satanás que utiliza a ellos para hacer lo que debe hacer. La cuestión, explicó, es que el trabajo y la fiesta son dimensiones antropológicas de todo lugar y de todo tiempo e inciden sobre todo en la estructuración de la familia. Nuestro ser católicos se convierte así en el modo singular y original, según la verdad del Espíritu del Señor Jesús, de vivir retos que son exactamente los de cada familia. Es una cuestión mundial. Por eso, prosiguió el cardenal Tettamanzi, Milán es fuertemente invitada a ser Mediolanum, tierra de medio, encrucijada de pueblos que buscan en el Dios vivo la única respuesta verdadera a la propia vida y lugar de cuestionamiento recíproco entre Iglesia y sociedad. En su intervención, Monseñor Franco Giulio Brambilla, obispo auxiliar de Milán y coordinador del grupo para la redacción de las catequesis preparatorias de Milán 2012, explicó que las palabras familia, trabajo y fiesta forman un trinomio que parte de la familia para abrirla al mundo. El trabajo y la fiesta son formas como la familia vive el espacio social y el tiempo humano. Las dos novedades de este séptimo encuentro, prosiguió, el camino hacia Milán en cada iglesia local y nacional de los 5 continentes, y el encuentro de Milán, que no implicará solo a la diócesis ambrosiana, sino a todas las iglesias de Lombardía. Fijaros que esto abarca 5 continentes, aunque el lugar concreto sea allí, en Milán. Las catequesis, explicó Monseñor Brambilla, intentan deshacer la madeja del tema de la tensión entre familia y sociedad. La familia tiende a vivir su propio mundo en la esfera privada y la sociedad se piensa y se proyecta como un conjunto de individuos. A la vida civil, destacó, le cuesta tener en cuenta vínculos sociales que la preceden y empuja a la familia a su régimen de apartamiento, mientras que la experiencia familiar experimenta su fragilidad y es particularmente vulnerable frente a los procesos sociales, en particular a los que inciden en la vida cotidiana, como el trabajo y el tiempo libre. Fijaros la asociación, ¿eh? Por tanto, las catequesis parten de la vida cotidiana para abrirla al mundo, insistiendo en la familia como lugar de vínculos libres. Así, prosiguió el obispo auxiliar de Milán, las relaciones familiares, por un lado, se deben colocar de forma realista en las formas actuales con las que trabajo y tiempo libre influyen en la vida de pareja y la educación de los hijos. Pero por el otro, podrán convertirse en ocasión para transformar el mundo, mediante el trabajo y para humanizar el tiempo, mediante el sentido cristiano de la fiesta, en particular del domingo. ¿Os dais cuenta todo lo que nos lleva a esto? Al domingo. El texto sigue. Lo podéis terminar de leer en vuestras casas. El objetivo de todo es plantear el domingo como la solución absoluta a los problemas de la sociedad actual, de las familias, de la economía, por el trabajo, de todo. El domingo va a ser el día de unión perfecta entre todos. Por tanto, iros preparando, porque esto se nos va a venir encima muy pronto. El cardenal Taurán visita Corea del Sur, y una vez más, ¿por qué? Bueno, parecía ahora Mourinho diciendo ¿por qué? Pues bien, porque hay precisamente un encuentro, fijaros entre quién, budistas,
en la parte de confucianismo, del Won budismo, del Chondogyo, de la Asociación de las Religiones Nativas Coreanas y del protestantismo. Todos estos juntitos. Todos estos juntitos. Bien, el ecumenismo se está trabajando por todas partes y a todos los niveles. Condolencias del Papa por las víctimas del tornado de Missouri. Se lamenta de las desgracias que están pasando y anima siempre a la gente después de la desgracia para que vuelva a Dios, ¿no? Y aquí tenéis nueva fecha para el fin del mundo, el 21 de octubre de este año. Y empiezan a salir artículos por todas partes de gente que se lo está tomando casi a risa, otros que se lo toman en serio, y hay un poco de todo. Pero el machaqueo está siendo continuo. ¿Sí? Ha causado la muerte de hasta 130 personas. Sí, sí. 1.500 desaparecidos. El tornado del estado de Kansas, sí, sí. Pero fijaros cómo aquí nos hace otro énfasis este artículo. Nos dice, pero si finalmente resulta que el 21 de octubre es otro pronóstico falso, la humanidad tiene más oportunidades para temblar. Fijaros, la siguiente fecha del Apocalipsis es diciembre de 2012. El calendario maya estipula que el 21 de diciembre de 2012 se terminará la época contemporánea. ¿No pasa nada en octubre? Pues será en diciembre. En 2021 se espera la reversión del campo magnético de la Tierra, según la hipótesis de los cataclismos planetarios periódicos, lo que resultaría en el fallecimiento de la mayor parte de los humanos. Eso va a pasar. Por otras circunstancias, pero va a pasar. La mayor parte de los seres humanos van a morir antes del regreso de Jesús. Esos son profecías, aunque no por estos motivos. Para el año 2060, según la leyenda, el Armagedón fue predicho por Isaac Newton, que calculó la fecha 1704 basándose en el libro de Daniel. Bien, esto es lo que se dice sobre Isaac Newton, pero fijaros, es una leyenda, según la leyenda. Que yo sepa, no hay escrito visible de Isaac Newton diciendo esto. Isaac Newton, pensad que primero estaba en el lado opuesto a lo bíblico, a lo cristiano, y después, precisamente, empezó a estudiar las profecías a fondo, se convirtió en un auténtico cristiano, y es una de las personas que mejor ha relatado las interpretaciones sobre las profecías que podamos llegar a ver nunca. Y que yo sepa, ese cálculo no sale de él, pero bien. Luego el año 2242 es el fin del mundo, también para otra serie de personas. Y así continuamente, unos detrás de otros, hasta llegar a años 5079, etcétera, etcétera. Bueno, fechas siempre habrá, falsos profetas también. Si nosotros no tenemos la Biblia como referencia de verdad, no diciendo tonterías o queriendo ver tonterías, estamos totalmente fuera de lugar. Aquí tenéis tornado de Missouri, uno detrás de otro, cantidad de muertos, 125, 750 heridos, 2000 casas destruidas, tornados impresionantes. Bien, y así están pasando seguidos, uno detrás de otro. La gente empieza a plantearse, asustada, qué tiene que hacer. A mí a veces me escriben personas que están en esas zonas y están asustados realmente. ¿Y quién no lo estaría viendo que esto está pasando ahora sí y después también? Ellen White dice, alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Si nosotros tiramos por tierra la interpretación literal de los versículos finales de Daniel 11 y Daniel 12, y si tiramos por tierra el estudiar la profecía con los acontecimientos que están pasando día a día, no sabemos dónde nos encontramos. Y a nivel del cristianismo, las interpretaciones sobre el final de Daniel 11, sobre todo, están siendo todo, estos son símbolos, esto es espiritual, esto no es literal. Pues nos lo vamos a encontrar. Porque ya están pasando, y lo hemos visto, delante nuestro, y aún hay gente que dice que eso no tiene nada que ver. Dices, bueno, pues ¿qué más necesitan ver ya? Pero ya veis, aquí hay algo importante. Hay una verdad presente para este tiempo. Noé cuando predicó, ¿qué predicó? ¿Va a venir un Mesías en tal año? ¿Predicó eso? No. Predicó, os quiero mucho y nos hemos de amar mucho,
y todos seamos uno y el mundo cambiará. ¿Predicó esto? No. Noé tenía un mensaje, una verdad presente para su tiempo, y era de advertencia. Él conocía, por tanto, podía decir. Y nosotros que estamos al borde de que Jesús vuelva, y que pase verdaderamente lo que debe pasar del fin del mundo, tal como narra la Biblia, esta verdad presente no nos la podemos callar, porque de nada va a servir que demos mensajes que no están por lo que deben estar. Todo va junto, no podemos olvidar la profecía separándola de la misericordia divina, del amor, pero esto es vital, porque si no la gente no va a reaccionar. Otro tornado deja, bueno, y así, continuamente, uno detrás de otro, imágenes que ya los veis, catastróficas. Bueno, yo sinceramente no sé hasta qué punto son naturales o son provocados. Sí que es cierto que estaba escrito que esto pasaría, que iría más, y así está siendo, y a veces ya hemos visto que muchas cosas son provocadas, pero no siempre, porque hay cosas que siempre han sucedido también. Pero lo que sí está claro es que la mano de Dios se está retirando, el Espíritu Santo se va retirando de la tierra, y eso está provocando que Satanás haga más las suyas. Y Dios lo permite para que la gente recapacite y se dé cuenta de que, ostras, esto no es normal. Quizás sí que hay Dios y nos hemos de acercar a Él en vez de maldecirlo por lo que pasa, ¿no? Y cambiar nuestras vidas. Y aquí tenéis a esta señora, Oprah Winfrey, que se despide de su popular show. Esta señora, 25 años en antena, seguida masivamente en Estados Unidos en su programa. Empezó cuando precisamente la gente de color no lo tenía bien, y menos para hacer programas televisivos. Empezó a ganar una audiencia tremenda, esos misterios de la televisión, que puede subir personas a unos niveles impresionantes. Pero lo curioso es que ella, que ahora parece que se retira y sigue influyendo en la gente a través de otras cosas que va a realizar, y que fue a uno de los que presentó a Obama, fijaros qué frase suelta. Empecé el programa como un trabajo y estaba muy contenta por ello, pero poco tiempo después descubrí que había algo de mí que conectaba con todos ustedes y algo de ustedes que conectaba conmigo, señaló Winfrey, quien apuntó que el secreto de su éxito había sido su equipo y Jesús. Y Jesús. Esto es Estados Unidos. Esto se dice aquí y sería, bueno, todo el mundo se estaría riendo. Allí no tanto. Pero fijaros, como las personas que tienen la capacidad de dar una serie de informaciones, incluso de manipular las cosas para que la gente piense de un modo u otro, o orientar, digamos, para que nadie diga, oh, manipular, bueno, también se hace, ¿cómo no? Cita a Jesús. Y el mensaje que le va a quedar a la gente, ¿cuál es? Uy, pues Jesús nos ayuda. Jesús es el que hace que haga esta señora esto. Por tanto, lo que diga esta señora viene de parte de Jesús. ¿Entendéis? Qué fácil es hacer que las personas puedan ir por donde uno quiera a veces. Y es mucha responsabilidad eso. La remodelación de Europa comienza por Hungría. Esto sale de Zenit también. Y una vez más, resulta que en Hungría se está haciendo algo especial a favor del cristianismo y que se la está cogiendo como un punto de partida para que el resto de Europa hagan lo mismo. Nos habla de la familia, de la dignidad, de los derechos humanos y de la Carta Europea, claro, de derechos fundamentales. La dignidad humana es inviolable, debe ser respetada y protegida. Nos habla del orden amoral, hay que cambiarlo, pues la Constitución húngara ya ha dado pasos para todo esto y se está acercando, cómo no, a la posición vaticana. El camino neocatecumenal prepara una misión en Europa por la Jornada Mundial de la Juventud. Ya sabéis que España en agosto va a tener la visita del Papa. Y lo que se está preparando está siendo de una magnitud tremenda, tremenda. Y nos empiezan a decir que a partir de lo que se hagan en este encuentro, va a cambiar incluso la mentalidad de los jóvenes de Europa. Recordad que iban por los jóvenes y los niños, entre otros. Fijaros aquí lo que nos dice este trozo.
Algunos entienden la profecía de la espada como un castigo referida a Ezequiel. Fijaros qué interpretación da él aquí, Kiko Argüello. No, esta espada no es un castigo de Dios. En realidad Dios es paciente y evita que el desastre ocurra porque no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pero llega un momento en que los hombres con sus pecados, apartándose de Dios, ellos mismos se precipitan en un abismo. Esto es cierto. Un abismo físico, pero que es un abismo moral, que es el infierno, la separación total de Dios. Aquí está diciendo lo mismo que ahora está diciendo el Papa. El infierno ya no es un lugar de tormentos, etcétera, etcétera. Ahora es una separación total de Dios. El hecho es que han llegado a ser tan pérfidos que caen en un abismo de autodestrucción. Pues bien, fijaros cómo los conceptos nos los van introduciendo y ahora el católico ya no pensará en un infierno como siempre habían creído, ahora pensará en otra cosa. Bien, ellos van haciendo su labor, adaptando las cosas para que entre todo mucho mejor. Aquí Ellen White nos dice, hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, no antes. Hasta que este mensaje final no llegue a todo el mundo, Jesús no vuelve, y estas son palabras de Jesús. La profecía se está cumpliendo rápidamente. Debiera decirse mucho, mucho más, sobre estos temas tremendamente importantes. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. Debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina, inesperadamente, debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias, y habla de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma, que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido, que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano. Fijaros la importancia del conocimiento, una vez más. Mientras, Israel aceptaría algunas cesiones, salvo las fronteras del 67. Ya sabéis la polémica que hubo con las frases de Obama. Benjamín Netanyahu se puso en contra. Y ahora solo hay una cuestión que tienen clara, y es que Jerusalén no va a ser dividida nunca más. Por tanto, todas las negociaciones que ellos hagan a partir de ahora, fijaros, Jerusalén nunca más será dividida. Sé que es un asunto difícil de aceptar para los palestinos, pero con creatividad e imaginación podemos alcanzar una solución. Jerusalén para los judíos. ¿La profecía lo decía? Pues va a pasar. La AIPAC advirtió a Obama que puso a Israel en desventaja. Sabéis que es la agencia judía de noticias, Jewish News Agency, nos informaba que AIPAC, esta organización judía la más importante de Estados Unidos, no le gustó lo que dijo Obama. Y luego, claro, Obama tuvo que dar unos retoques a lo que dijo para que todo se asumiera mucho mejor. Obama reivindica el liderazgo de Occidente en el nuevo orden mundial. Aquí hay una de las noticias que os decía, la otra no la tengo, no sé por qué. Pero ya veis, la frasecita ya ha salido. Ganar la guerra en Libia será un proceso lento y laborioso, pero el objetivo es echar a Gaddafi. Y parece ser que con esto empieza el liderazgo de ¿quién? De Occidente. Si empieza el liderazgo de Occidente, a alguien le va a hacer poca gracia eso, y es a Oriente, ¿verdad? Y aunque durante un tiempo ellos accedan a quien verdaderamente llevará ese liderazgo, que será Estados Unidos y el Vaticano, por encima de todo, tarde o temprano, lo que nos dice la profecía se cumplirá, y el conflicto final